La primera cuestión que me parece que podemos problematizar es el texto de Rinesi, que en algún momento se pregunta, sostiene, afirma la idea de que hay un creciente interés por el compromiso social en la universidad. Estas prácticas sociales que estamos realizando podrían significar, digamos, un acercamiento a ese tema. Es decir, podrían estar enmarcadas dentro de esto que Eduardo Rinesi, que es un intelectual de primera línea, argentino, sociólogo, director de la Universidad de Lanzamiento, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, sostiene. Y entonces me parece que lo primero que podríamos comenzar entonces es preguntándonos sobre el compromiso social. He aquí entonces una primera pregunta o un primer eje problemático. El otro elemento tiene que ver con que efectivamente la mayoría de nosotros, cuando pasamos por la UBA, cuando pensamos en la UBA, decimos que tiene tres actividades o tareas fundamentales que son la docencia, la investigación y la extensión. ¿Sí? Y entonces también los invito a que formulemos como una pregunta, que analicemos el concepto de extensión. Yo lo pondría provocativamente y me preguntaría de la pizarra, ¿qué es lo que hay que extender? Es una buena pregunta, ¿qué es lo que se extiende? ¿Por qué extensión? ¿Cuál es el concepto de extensión? Entonces me voy a preguntar ahí también, ¿qué es lo que hay que extender? Y para no llenarnos de preguntas, aunque también es una muy buena fórmula para comenzar una clase, se me ocurre también problematizar el mismo título del bloque que le da título a esta parte de esta presentación, digamos, de lo que estoy haciendo. El título es, lo que analizamos es la relación entre Estado, universidad y sociedad. ¿Sí? Y esto lo damos como un hecho, es decir, damos como un hecho que hay una relación posible de ser entendida y ser explicada entre Estado, universidad y sociedad. Yo me preguntaría también, lo haría en forma de pregunta, y me preguntaría cuáles son las actuales relaciones entre Estado, universidad y sociedad. ¿Sí? Parece que es una forma también de carácter, ¿no? Bien. Tenemos las preguntas, este eje problemático, y también voy a empezar al revés, lo voy a decir por el solo hecho de que ya empecé de diversas formas y voy a cambiar entonces también las otras dos, porque si no la clase se me hace aburrida. En el texto de Rinesi, que es un texto provocativo, es una conferencia, y lo que uno utiliza en una conferencia no lo utiliza en una clase, porque efectivamente si bien uno pretende que el que asiste a la clase se interese por ella, no son los mismos elementos los que utilizan para interesar a alguien en una clase que en una conferencia. En esta conferencia Rinesi analiza un caso y me inspiro en que hay estudiantes de medicina, y entonces justamente la idea es provocar mínimamente, con respeto, y plantearnos esta cuestión. Esto es lo que dice Rinesi. Utiliza los conceptos de autonomía y heteronomía. Los conceptos de autonomía y heteronomía son conceptos que tienen una lejana tradición,
siguen en la política, y básicamente dan cuenta, la autonomía es obvio lo que significa, y la heteronomía es cuando efectivamente no puedo ser autónomo y otros me dan reglas o leyes para que yo deba cumplir. Y entonces, el primer cuestionamiento que lleva adelante Rinesi es un cuestionamiento referido al concepto de autonomía universitaria. Ahora lo voy a poner ahí también como una palabra significativa. Y entonces sostiene Rinesi que hay mucha gente preocupada por la autonomía universitaria, pero que en realidad decir estoy preocupado por la autonomía universitaria no significa nada. En verdad es sonido, es como si uno dijera Sarasa, como en el tango, Sarasa, bueno, eso, Sarasa. No significa nada hasta que no lo ponemos adentro de un contexto que vincule justamente Estado, universidad y sociedad. Entonces, la primera advertencia, la primera sospecha, la que se la vamos a hacer así, la vamos a dar más que toda gente joven, la vamos a dar esa clave, la clave de sospecha, no vamos a afirmar nada, salvo algunas convicciones que tengamos. La autonomía universitaria parece ser un concepto sencillo. Sin embargo, lo que vamos a observar, y cuando desarrollo un poco la parte histórica, vamos a ver que efectivamente es un concepto complejo. Porque la primera pregunta es, ¿autónomo de qué? ¿Sí? ¿Autónomo de qué? Yo, por ejemplo, soy autónomo de un tipo que vive en Finlandia y se llama Kinja Raikkonen y en este momento está viendo un partido de hockey sobre hielo. Soy autónomo, es una autonomía total. No nos vamos a conocer, no nos conocemos, no hablamos el mismo idioma, tal vez ni existe él y tal vez para él yo no existo. Eso es el ideal de autonomía. Cuando un liberal, o cuando un marxista, o cuando un peronista dice autonomía universitaria, ¿a qué se refiere? ¿A qué nivel? Es una buena pregunta. ¿Autónomo de qué? Y entonces, vuelvo al ejemplo, si va a dar el ejemplo provocativo. Rinesi dice que efectivamente hay muchos que se quejan de la relación entre el Estado y la universidad y nunca los escuchó quejarse, por ejemplo, de la importancia altamente significativa que tienen los grandes laboratorios extranjeros en fijarle reglas a la Universidad de Buenos Aires en su carrera de medicina, que además, y esto lo sigo diciendo impresionado, no es que pasó una graciosa y la registro, me quedé impresionado porque dice Rinesi que en esos congresos que paga Roemers, que paga los grandes laboratorios, regalan la pizarra de oro, y yo entonces ya me estoy anotando para algunos de estos congresos, porque efectivamente acá los compañeros del gremio, que solo piden una pequeña afinación, me acaban de regalar un bolso y una lapicera Virome. Quisiera tener un bolso, no sé qué es, no conozco marcas de bolso, conozco solamente Louis Vuitton y tengo miedo digamos, de que sea solo femenino. Pero bueno, vamos a suponer que efectivamente me compro un bolso Louis Vuitton y me regalan una lapicera de oro. Bueno, a ese congreso me gustaría asistir. Entonces dice Rinesi, hay muchos que se rasgan las vestiduras con la autonomía respecto del Estado, pero que nada dicen respecto de la injerencia de la empresa privada no una carrera, sino en muchas carreras. Entonces me parece interesante para problematizar este concepto. Vamos a hablar de qué es la autonomía. Y yo la planificación que mandé, ustedes seguramente les habrá llegado, provocativamente, porque me sirve para pensar y creo que es bueno para pensar, es un método, simplemente, un instrumento, una herramienta para pensar, puse como dos posiciones extremas. Una posición extrema que no se fija como posición extrema, que no nos queda en la cabeza ni en el pensamiento como posición extrema. Entonces, yo me pregunto allí y digo, ¿cuál es la cantidad de injerencia del Estado en la universidad que es aceptable? Y ya la palabra injerencia tiene una tremenda carga política, porque está presuponiendo que cualquier intervención o disposición que realice el Estado es una injerencia, ¿sí?
Y la injerencia es lo mismo que intervención, porque es un sinónimo, sin embargo, es la palabra negativa para referirse a eso. Si yo le digo, por ejemplo, a alguien, a un familiar o a un amigo, yo no quiero que tengas injerencia en mi vida, además de ser una frase altisonante, parece que efectivamente la persona está como interesada en mi vida privada. En cambio, si digo, mira, no tengas intervención en lo que me pasa, parece que se dice mucho menos. Entonces, la palabra injerencia está absolutamente cargada y tiene un sentido, aunque no lo sepa el que la usa, absolutamente liberal. Usted usa la palabra injerencia del Estado, es liberal, lo acaba de descubrir. El profesor Puente lo acaba de ayudar a reconocer su ideología. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay ninguna posibilidad de que yo considere que hay injerencia del Estado si yo pienso que el Estado tiene que tener un rol activo, tiene que tener políticas activas para la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad que paga todo el pueblo y no usa todo el pueblo, y que efectivamente permite, por así decirlo, el desarrollo de muchas otras cosas a partir de los dineros que se le sacan a todos. Es decir, todas las universidades, toda la educación pública superior parte de un principio redistributivo, que es el siguiente: aquel que no usa la universidad a través de un impuesto tan injusto como el IVA, por ejemplo, paga la universidad a la que tal vez nunca pueda acceder. Entonces, en ese sentido, bueno, no se sientan mal, hay muchas cosas que los que pagan los impuestos al 21% no pueden acceder y otros acceden. Esto también hay que reconocerlo. Pero entonces digo, el concepto de autonomía, tan autónomo lo puse que no le explico acento, el concepto de autonomía es un concepto que está sometido a debate político y también incluso a debate partidario. Las dos cosas. Es decir, se puede opinar desde una política de Estado y también se puede opinar y se puede analizar históricamente qué significó partidariamente el concepto de autonomía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? En las preguntas. Hay que acordar en las preguntas. No quiero que estén de acuerdo conmigo, pero les parece que son preguntas pertinentes. Después voy a hacer por la mitad de la película, cuando vayamos, por ejemplo, a 1830, año aburrido, bueno, cuando estemos por ahí, voy a parar un poco para que me cuenten rápidamente quiénes son, qué estudian, en qué carrera de están, ¿sí? Para que veamos, digamos, la diversidad que hay. El concepto de universidad tiene como origen la palabra universo, ¿no es cierto? Que no es de empresa privada, universo. Hacía referencia, en su significado latino, hacía referencia concreta, cuando se crean las primeras universidades, allá por el siglo XII, la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la de Oxford y la de Parma. Parma es una ciudad muy importante en ese momento. Hacía referencia a cualquier agremiación no muy distinta de las agremiaciones o corporaciones existentes en el mundo medieval, en donde había gente unida por un interés común y se repartían responsabilidades y lugares a partir de ese interés común y tenían un estatuto propio. Eso era una universidad. Entonces, las universidades se van desarrollando y se van desarrollando de alguna manera, por lo menos es lo que nos dice aquí el amigo Brunner en su investigación, de forma horizontal. ¿Qué significa de forma horizontal? Que cada nuevo estatuto que alcanzan lo hacen en referencia a los poderes de la época, el poder eclesiástico o el poder político. Como ustedes saben, pregunto, recuerdan, ¿no? Los que no son de las carreras sociales recuerdan que en la Edad Media el poder principal era el poder eclesiástico y el poder político se encontraba subsumido al poder eclesiástico y que efectivamente la aristocracia impedía, por así decirlo, la consolidación de un poder político fuerte. Bueno, la universidad jugó un papel también fundamental en la medida en que sospechaba de los poderes existentes, se ponía fuera de esos poderes existentes. Y
entonces obviamente reclamaba libertad respecto de eso y fue de alguna manera ganando lugares en esa batalla política contra los poderes exteriores. Este es el origen de las universidades europeas. La primera universidad americana me podría equivocar, podría ser otro año, pero yo creo que fue en 1534, se funda la Universidad de Santo Domingo y se funda por una bula papal, Pablo III, parece que fue Pablo III, que la funda. Y todas las universidades que se van a ir creando van a ser universidades que tienen como origen una bula papal, es decir, una disposición del Papa, de la Iglesia, o una decisión del rey, una disposición del rey. Es decir, que nace con el poder, nacen de forma administrativa a partir de una